Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Y hoy tenemos el placer de compartir un rato ameno, más que todo, con un escritor y psicólogo peruano, Ricardo Vaca Rodríguez, con el cual yo tuve el placer de trabajar por alrededor de 3 años y de verdad de aprender más que todo. O sea, yo trabajé con él, pero yo aprendí más que todo de él. Él es, como dije, peruano, nacido en el Callao. Estudió literatura y psicología en la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Como psicólogo, su especialidad es en su uso de sustancias y dentro de su larga trayectoria literaria que empezó en el 1969-1970, ha recorrido muchos libros, no solamente en el ámbito de la literatura y dentro de la literatura narrativa, poesía, pero también en aspectos psicológicos. Así que hoy nos damos el placer y el privilegio de conversar con Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andel, bien, estoy muy complacido de estar contigo en un reencuentro después de tanto tiempo, un reencuentro muy cálido. Gracias por tu apertura y por querer compartir con nosotros tu ruta literaria y en psicología. Cuéntame cómo surge, porque yo te conocí como psicólogo y como dije al principio, aprendí muchísimo en ese tiempo que estaba trabajando en uso de sustancia contigo, de tu experiencia y de verdad que agradezco mucho ese tiempo que compartí contigo como colega. Pero la parte literaria, ahora entiendo que nunca se ha mermado en ti. Entonces, cuéntame cómo esas dos rutas siguen continuas hasta, bueno, entiendo que continuamente en tu vida, o cómo surgen. Es bastante tiempo, bastante agua recorrido bajo el puente. Yo pienso que la literatura la he tenido desde siempre, porque yo creo que es la creatividad, la fantasía que yo he tenido desde pequeño, que he tenido que canalizarla a través de la literatura, del teatro, porque también estudié teatro en algún momento. Porque lo ¿Verdad? contrario, Sí, sí, recuerdo hablando nosotros dos de tiempo de teatro, claro que sí. sí, porque yo pienso que si no hubiera, no me hubiera convertido en escritor, yo pienso que hubiera llegado hasta hacer una psicosis, porque no sabría cómo canalizar esa creatividad o esa fantasía, esas imágenes que se me presentaban. Una anécdota, por ejemplo, yo tenía cerca de 4 años, 3 años y medio, 5 tal vez, Ujú. y nosotros vivíamos en una casa en el Callao, porque yo soy del Callao, y en la pared, no sé por qué razón, se presentaban unas manchas de humedad, pero las manchas se secaban, aparecían otras. Entonces yo agarraba una sillita pequeña que tenía, me sentaba frente a la pared y comenzaba a mirar las manchas. Y decía, allí yo recuerdo bien esta imagen. Esa mancha me da la impresión de estar San Miguel con una lanza punzando a un dragón, que este debe ser el dragón, pero este dragón no es un dragón típico, es un dragón muy diferente a los dragones. Después al otro día me sentaba y decía, ya no está el dragón, ahora se ha movido San Miguel, porque la mancha lógicamente se secaban algunas partes, ¿no? Y me aparecía otra. Y mi hermano, ese era mi televisor, ¿no? Ese era mi- Entonces, mi hermano, mayor que yo en un año, me quedaba mirando y me decía, y Ricardo, ¿qué miras? Le digo, y ahí, mira, ve, ahí está San Miguel. Me quedaba mirando y me decía, oye, estás mal. Iba y le decía a mi madre, le dijo, mamá, Ricardo está sentado ahí, dice que está viendo ahí a San Miguel en la pared, se va a volver loco. Entonces, mi madre va y me dice, yo recuerdo, hijito, ¿qué haces? ¿Qué estás viendo? ¿Qué ves? Me dice.
Y yo, pues como niño, le digo, mamá, mira, ahí está San Miguel. No, hijito, no, 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 tú estás mal. Anda con tu hermanito a jugar en el patio pelota. Porque es, entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, yo me admito o reconozco de temprana edad, yo he tenido una fantasía muy, muy activa. Entonces, yo creo que a través del tiempo llegué a escribir porque tenía que canalizar eso. Entonces, el escribir es Ujú. una forma de vivir, ¿no? Es una Ajá, forma de vivir. Entonces, así esos los pininos, como se dice, ¿no? Así es. Bueno, después a través del tiempo conocía con amigos, ya en la adolescencia, ya y a los yo pienso que un adolescente tiene lo que se le llama, así como hay un servicio militar obligatorio, hay ujú. un servicio poético obligatorio, cuando el muchacho descubre el amor y la chica en los enamoramientos y No, no, comienza a no, leer poemas, a escribir Ricardo, poemas, eso ¿no? era ¿No? antes, ya no hay poesía, o sea, Ya no hay, ya lamentablemente, no hay así. Bueno, se ha sí, perdido. no. Ay, Digo, nosotros Andel, estamos pero quizá no un poquito seas. fuera de la edad, pero Eso no es verdad, Andel. ¿tú qué Todavía tienes existen muchos, adolescente, Verónica? Dime. todavía existen muchos poetas. Eso me sitúan a mí en el siglo, hace 2 siglos pasados, porque están narrando esto, entonces ya, estoy ya más o menos, compatible con Tutankamón, ¿no? Pero No, pero yo lo pero viví. Perdón, yo lo viví. El tiempo de poesía, todavía yo la guardo de mis exes. Que nadie lo sepa, ¿eh? Nadie está escuchando esto, pero yo tengo poesías de exes guardado todavía porque, oye, me lo amerita. Pero Perdón, yo también lo viví, ¿eh? Hay muchas poesías que recibí. Yo lo que pasa es que las quemé todas, pero las la viví. otra la quemó. Por Pero eso fue que o sea, dejaron de escribir. a mí me dejaban poesías en los carros y todo, ¿eh? bueno, Creativo. ese es lo que yo llamo, el adolescente es, bueno, en mi tiempo ya vamos a contextuarlo. Y entonces, el grupo de muchachos, pues, escribíamos poesía, competíamos, leíamos, comienzan los enamoramientos y a nivel, a manera de broma, le enviábamos una nota a una de las amigas y le decíamos, hola, me gusta, y hacemos un poema y firmamos con el nombre de un amigo. Entonces la chica, pues, miraba la nota y lo quedaba mirando cuando se encontraban y ella le contaba y él decía, ¿qué? Ah, sí, sí, le seguía la corriente porque creía que él era el que enviaba la nota y le enviábamos poemas así, ¿no? Y Ah, así, pero entonces creían que estaba Maquiavel. enamorado de ella y así, ¿no? Entonces, eso de pronto se desvanece, ingreso a la universidad, pero yo sigo con mi quehacer literario y ahí me contacto con gente ya. Entonces viene la decisión, ¿qué estudio? ¿Psicología o medicina para hacer psiquiatría? Pero yo quería explorar la mente. En la psiquiatría trabaja con medicamentos, me dirigí a psicología y comencé a estudiar ambas, medicina y psicología, pero predominantemente psicología. Y medicina seguía avanzando lentamente hasta que salió un dictamen ahí en la universidad donde no se podía estudiar 2 carreras a la vez, entonces me quedé con Ajá. psicología. Entonces Oh, seguí wow. con psicología y me matriculaba en cursos de literatura y seguía avanzando, pero no como profesión para ser literato, sino Ujú. curso de literatura y iba avanzando en eso. Cuando terminé, ya había hecho prácticamente las 2 carreras, ¿no? Wow, qué linda Entonces, trayectoria. sí, que me encanta tu ruta en ambas. Yo soy, bueno, todas somos psicólogas de profesión. Tengo para decirles que yo fui invitada incluso cuando estaba en la universidad a un grupo literario, porque el profesor de español de aquel entonces, que yo diría que eso es lo que realmente enseñaban, o sea, te ponían a escribir cuentos, a escribir poesías. Y recuerdo que fui invitada a participar en esos grupos literarios y eso a mí me encantaba siempre también, todo eso de las letras. Siempre me gustaba mucho. Oye, algo, Ricardo, tú mencionaste que eres del Callao. Entonces tú estudiaste en Perú ambas carreras, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Porque es Sí, buena que sí. la audiencia sepa que tú estás en Ohio, ¿verdad? Sí, 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 Ok. claro. Pero antes de llegar ahí, o sea, volvemos al Callao, al Perú. Antes de empezar la grabación, tú nos hiciste una anécdota sobre lo que es el Callao y la conexión que tiene con República Dominicana. Cuéntanos un poquito eso, a ver. Ah, bueno, eso es algo, lo que sucede es lo siguiente, que vine acá a Estados Unidos,
yo ya era especialista en adicciones en el Perú. Vine porque iban a abrir una clínica para adicciones en Metropolitan, ahí en la clínica donde trabajaba. Y cuando llegué todavía no estaba abierta la clínica. Entonces trabajé en salud mental. Y en salud mental, pues, llegué con un nuevo enfoque, etcétera, etcétera. Los padres se pasan la voz de que es un psicólogo que trabaja diferente, no tiene el enfoque dinámico y psicoanalítico de, háblame, te escucho, después nos vemos hasta luego, sino es algo más proactivo, ¿no? Más dinámico. Entonces, y bueno, pero de pronto surge la clínica de las drogas, se funda y yo me voy para el otro lado. Entonces ya estando trabajando solamente en adicciones, entonces comencé a estudiar las poblaciones con las cuales yo contactaba, porque tenía que conocerlas. Tenía poblaciones anglosajonas que iban a unos pacientes en inglés, pero más en español. Entonces, ¿quiénes venían? Dominicanos, puertorriqueños, hondureños. Entonces yo comencé a estudiar la historia de República Dominicana, geografía de República Dominicana, y comencé a estudiar personajes. Por ejemplo, yo sé prácticamente la vida de Porfirio Rubirosa, Capitán Pero mira Abril. la historia que coge la de Porfirio La de Rubirosa. eso iba a decir. Sí. Pero Él es no, él no cogió ninguna interesante. historia, sí, una historia bien picante. Claro, y tengo el libro, por ejemplo, de su biografía, lo tengo, el libro me lo obsequiaron y ahí lo tengo, el Capitán Abril, y tengo así material. Entonces me involucraba tanto con la idiosincrasia dominicana, que cuando venía un paciente nuevo, entonces yo le decía, ¿y usted de dónde es? Por ejemplo, es de Dajabón. De Dajabón, ¿sabe usted que por Dajabón ingresó el merengue? ¿Cómo es eso? Sí, porque el merengue no es típico dominicano. El merengue viene con la percusión cuando entraba, porque ahí hay gran cantidad, hay santería en Dajabón, entonces en la música palo, y comenzaba a hablarle cómo se llama todo eso. Entonces me decía, ¿y usted de dónde es? Y yo le decía, bueno, yo soy por ejemplo, decía yo soy del Bonao. Y me decía, del Bonao, sí, pero últimamente la pasé mucho en Puerto Plata, por eso que después viajé y después regresé. Me quedaban mirando porque le hablaba de historia y de geografía, ¿no? Entonces se confundían. Después yo me reí y decía, no, le digo, yo soy peruano. Me dice, pero usted habla así, no es que he estudiado, le decía. Y era cierto, porque había estudiado y había leído porque necesitaba saberlo. Tenía tanta información que inclusive los propios dominicanos lo ignoraban. Por ejemplo, yo no sé si ustedes sabrán, pero ¿saben cuántas independencias ha tenido República Dominicana? 2. No, 3. No, y bueno, y después cosas así, detalles así, inclusive el director de una clínica donde yo trabajé, que era dominicano, yo le decía, a ver, una pregunta para el dominicano. A ver, le hacía una pregunta así y él me decía, no, ¿cómo? No sé. Y yo le explicaba toda la anécdota, ¿no? Y así, ¿no? Y él me decía, ¿y tú cómo sabes eso? No, me decía, lo que ocurre es que tú eres dominicano nacionalizado peruano. Tú eres encubierto, ¿no? Por la cantidad de información. Entonces, de allí, en el Perú, la salsa, el Callao, es típicamente salsero. Y la salsa ingresó al Perú por el Callao, por el puerto del Callao, porque llegaban los vaporinos y llevaban la salsa que se grababa en la calle, en cassettes. Entonces, por ahí entró. Además de eso, otro de los ritmos es el merengue. Entonces alguien llegó ahí y hubo una comunicación con Juan Luis Guerra. Entonces ahí fue cuando, de ahí surgió en uno de sus mezclas de música y creatividad de este interesante personaje, Juan Luis Guerra, y apareció pues la canción La Woman del Callao. ¿Por qué? Porque en el Callao precisamente es típicamente salsero y típicamente tropicalizado, digamos así, ¿no? Entonces, ese es Woman del Callao, es una canción muy bailable, muy rítmica, con mucho sabor, ¿no? Así es, así es. Ahora, yo quiero que usted me defina lo que es una woman, una mujer del Callao. Porque Claro. nosotras también tenemos diferentes versiones de las mujeres de Santiago, es más, de todas las diferentes provincias hay una definición, yo iba a decir corrupta, pero hay una definición definida de la mujer. ¿Cuál es la definición de la mujer del Callao? ¿Por qué Juan Luis Guerra se interesó
en las mujeres del Porque tiene Callao? mucho Tengo sol, curiosidad. tiene mucho Todo techo. tiempo. Y tiene mucho guau. Bueno, es la definición, pero quiero saber su Ajá. lado. Tiene ¿Cuál es ese sazón, el guau? medio. Sí. Claro, precisamente por eso, ¿no? Porque el Callao es el único puerto constitucional, la única provincia constitucional que hay en el mundo. ¿Por qué razón? Porque esta provincia defendió la Constitución y el Callao, los habitantes de Callao se levantaron en armas contra un gobierno con su ejército que trató de capturar el poder y generar pues una autocracia en el gobierno. Entonces el Callao y defendieron la Constitución. Por lo tanto, se dice que el Callao es un puerto constitucionalista. Entonces, por Wow. eso se le dio la nómina de provincia constitucional del Callao. Ok, ahora, el Callao generalmente ha sido y es una población, el habitante de Callao es una población muy particular. Ama el Callao, ama su tierra, ama sus símbolos, sus equipos. El perfil del habitante chalaco es un perfil de una persona que come pescado, por ser porteño, mariscos, por eso se dice que el chalaco es marisquero, amante de su tierra, y las mujeres igual, y las mujeres tienen un ritmo diferente para bailar que las otras, que las limeñas de la capital o del interior del país. Y como ahí la salsa se ha desarrollado como de forma primera, entonces se aprendió a bailar salsa de una manera diferente a los que viven, por ejemplo, a los que bailan la salsa de Nueva York o la salsa de Puerto Rico, sino bailan más moviendo, no es el 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, no es ese paso, ¿no? Sino que es diferente. Entonces la mujer también adquiere su forma de bailar y además de eso, su forma de comportarse. Por ejemplo, si bien es cierto que lo típico es que el varón es el que aborda a la mujer, allá no, allá la mujer también puede abordar al varón para bailar, se levanta y quiero bailar contigo y baila contigo, ¿no? Porque además las cosas han cambiado con los tiempos, ¿no? Pero de tiempos atrás tenía una forma muy diferente de comportarse, ¿no? A diferencia de la más población del Perú. Por eso que la woman del Callao pues tiene un perfil diferente y tiene esa canción, ¿no? Nosotros no somos woman del Callao, somos woman del Cibao. Sí, del Cibao. Ajá. Claro, yo tengo un poemita que le hice a una chica. Del Callao fue. No del Callao, no, es del Cibao, por eso se llama. ¡Oh! Sí, sí, sí. Vamos, vamos, tírelo, tírelo. No, sí, lo tengo por ahí, lo tengo en mi poemario. Sí, se lo hice a ella y en verdad, no sé si quieren, se los leo. Sí, Pero claro. claro. Búsquenlo, Claro. hello. ¡Qué Óyelo ahí. privilegio! Jamás me digas que me amas. Que a diferencia de que los otros que dicen, amame, acá no, acá jamás me digas que me amas. Es diferente. Ya, mira, ya el título me encantó. Exacto, Ajá, a mí también. Yo iba a decir que es una roca izquierda como Rebeca, lo más seguro una como Rebeca que ajá. se lo pidió. Ya lo sabes. Dedicado a Alexandra, que un día desapareció. Una tarde fría llegó a Nueva York cruzando el Caribe. En sus venas transitaba el sol, en su aliento el aire tibio que recorría los campos del Cibao. Vestía pantalón negro, lentes oscuros y una roja cicatriz en un pliegue de su corazón. Era bella como un beso secreto detrás de una ventana. Llegar a Nueva York fue como si diera un salto al vacío. En un espejo de sangre donde se reflejaba su tristeza, quedaron detenidos su pasado y las últimas tinieblas de su vida. Al llegar descubrió que en los trenes de Nueva York también viajaba la melancolía, y en los parques los indocumentados caminaban confundidos entre las palomas y la incertidumbre. Hubo días en que se despertaba sobresaltada sin recordar en qué momentos de su vida se encontraba, mientras la nieve caía indiferente sobre las azoteas de los altos edificios y el pecho de los mendigos. Tenía en su voz el eco de los caracoles secuestrados por las olas. Era más bella que la sombra del olvido, más bella aún que la ausencia, deshojándose de amor en los cementerios. Cierto día de diciembre descubrió una forma diferente de suspirar.
Gotas de celeste rocío comenzaron a humedecerle el corazón. Un amante imposible día a día fue trazando una nueva geometría sobre su cuerpo. Sus labios, al caer la noche, se manchaban de besos y sus besos se mojaban de misterios y saliva. En cada cita, sus risas deshojaban bellos cuadernos garabateados por niños ciegos. Ellos reinventaban la isla de Manhattan cada amanecer y escribían las iniciales de sus nombres en la corteza del puente de Brooklyn. Sin embargo, ella continuaba siendo turbada por el murmullo de sus fantasmas mal enterrados. Sus muertos hermosos la esperaban por las tardes detrás del horizonte mientras ella compraba fruta en los supermercados. Cuando atravesaba la avenida Broadway, el viento del sur conservaba la forma de su cuerpo para escribir leyendas en las esquinas. Ella era apacible como los ojos vacíos del silencio, bella como el origen del beso, como las calles, como las estrellas deslizándose por la violenta garganta del mar Caribe. Su amor de pronto, como una flor ingenua, dejó de crecer en la tierna humedad de su cuerpo. El sudor de las flores no cubrió más sus senos. Ella dinamitó sus besos y los condenó a mantenerse ajenos a toda razón de vida. En su apartamento, su amante guardaba en la mesita de noche su última máscara de asombro. Una corona de besos quedó colgada detrás de su puerta. Qué tremendo vacío en el viento de Manhattan, qué intensa ausencia en los pasamanos de los trenes. Ella se marchó una mañana sin despedirse. Dejó su sombra enrollada bajo el sofá, un sueño aún no soñado, reposando en el fondo de su vagina, esperando que la nieve de febrero cubriera la increíble descripción de la muerte que había diseñado para él. Esa fue, en los trenes también viajan la melancolía. Y yo que viví en Nueva York, es interesante porque en esta semana, la audiencia no sabe, ni usted no sabe, pero esta semana he estado en reencuentro con personas que viven en Nueva York y específicamente en Washington Heights. Y es interesante como, yo siento que como que tú pisas tierra en algún lugar de Estados Unidos y tú siembras raíces. No importa si tú llegaste a Boston, si llegaste a California, si llegaste, como que tú siembras raíces de ahí. Y de ahí en adelante, como que cuando tú hablas acerca de la historia, de las experiencias, es bien marcado en las circunstancias y en todo lo que está alrededor de esa área. Y como que uno tiende, principalmente las personas de Washington Heights, tiende a hablar como que Nueva York, todo el mundo sabe, o sea, la 181, todo el mundo sabe lo que es, cuando la audiencia quizá no todo el mundo sabe lo que es, pero uno le entiende como si uno estuviera hablando de su propio, no sé, pueblo, como algo como que todo el mundo debiera de saber, porque no necesariamente debe de saber. Pero es Mm, interesante como uno asume ciertas cosas ujú. que nada, que uno llegó a ellas. Sí, 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 de verdad. Uno es que uno recuerda, según la psicología de la memoria, ¿no? Uno Ujú, recuerda, no recuerda lo que ocurrió, sino recuerda lo que le impactó en los dos niveles o en las dos áreas, lo que le ujú. impactó en el área cognitiva o que le impactó en el área emocional. Ujú, Entonces, ujú. y además de todo eso, el recuerdo está fraccionado. Recuerda, Claro, claro. ¿no? Y cada vez que lo recuerda, se altera el recuerdo Ujú, del hecho, del evento. Al final es un tanto diferente a como sucedió, ujú, pero uno ujú. es el único testigo de eso, por lo tanto uno lo Claro, cree y lo recree y lo cree y lo reafirma. Al final claro. el hecho es diferente a como sucedió originalmente, ¿no? Entonces así sucede en una ciudad que uno sale, en Nueva York, por ejemplo, en Manhattan, ¿no? Cuando sucede este acontecimiento del traslado, ¿no? De las Ujú, migraciones, uno construye y reconstruye su realidad. La construye porque es una nueva realidad. Y reconstruye lo que dejó atrás, pero además lo ujú, que dejó atrás lo vuelve a reconstruir o construir con la actualidad. ujú, Entonces ujú. ahora uno tiene ya, como diríamos, tres mundos: el mundo que dejó y que ya Claro, cambió cuando uno lo recordó y lo que está construyendo en la actualidad, ¿no? Eso es lo totalmente. que, sí, sí, claro, eso Sí, es lo sí, que sí. suele suceder.
Ahora, ¿cómo usted ve el cambio que ha surgido en la música en cuanto al uso de terminología? Bueno, no sé a qué género musical te refieres, Andel, porque si Bueno, ¿qué vamos le digo? Vámonos para hablando de desde Bad el Bunny, reggaetón, no, de espérese, Bad Bunny, le no, voy a decir, que yo me lo sé, no. yo me lo sé, no me diga que yo me lo sé, desde el reggaetón hasta el mambo, Género urbano. no me sabía ese género urbano. Ajá. Bueno, bueno, generalmente yo no escucho ese tipo de música porque salvo algunas cosas que a veces yo tengo un nieto de 14 años que cuando subimos al auto pone la música y la pone en inglés, pues, ¿no? Porque yo le digo, oye, ¿por qué no escuchas eso? Es una música. No, pues la música, si yo no escucho esta música, con mis amigos no tengo de qué hablar. Mm, Porque es cierto, ¿no es así? sí, Ese es sí. su, ¿no? Ese es su contexto, su repertorio, ¿no? Entonces no escucho esa música, pero sí sé los criterios, y he escuchado por ahí algunos, ¿no? Que en verdad, pues, por ejemplo, uno de los reggaetoneros decía, yo me inspiro en la literatura de Borges y en la literatura de Benedetti para escribir mis canciones de reggaetón. Pero yo decía, pero que eso es un atentado. ¿Cómo es posible que diga eso? Y al costadito ponían ahí, ¿no? En el internet ahí, ponían una de sus canciones. Entonces decía, ¿cómo se atreve a profanar, ¿no? La literatura de este premio Nobel, así que, ¿no? Bueno, entonces ahora yo veo que yo sigo con canciones de tipo que me carteaba en algún momento, por ejemplo, con Joan Manuel Serrat, por ejemplo, ¿no? En algún momento nos carteábamos hasta que ya se retiró, cortó una serie de cosas. Joaquín Sabina, ese loco que se casó con una peruana, me daba Ah, respuestas locas, por ejemplo, Sabina, que me gustaban mucho, ¿no? Su respuesta, porque él es una persona así, ¿no? Muy sui generis. Por eso, bueno, hasta que se retiraron, se retiró, ¿no? él está ¿Quién? de gira ahora mismo, Sabina. Ah, Sabina, sí, me estoy refiriendo a Serrat, que ya se retiró definitivamente, Ah, ¿no? ok, sí, sí, sí. Sí, Sabina tiene un libro de poesía que lo debo tener por ahí. Sí, tiene un libro muy bonito, muy loco, me encanta, me encanta. Tiene palabras nuevas, figuras literarias muy novedosas, una construcción tremenda de la literatura, sí. Entonces, me encanta todo esto. Yo estoy como que, wow, como dije anteriormente, me encanta la literatura. Por una razón u otra, ya como que es penoso que uno se vuelva adulto y entonces tenga que ponerse a trabajar y va dejando como esos placeres de la vida, que a mí me gustaba mucho escribir y todo eso, y a veces como que no hay el tiempo. No, no, Pero no, Rebeca, un momentito, no hay el tiempo, no. dígame, No, no se dice eso, se dice de repente ha perdido el interés. ok, Porque tiempo hay, si uno tiene interés, saca tiempo de donde sea. me encanta eso. Entonces, volviendo a eso, de que usted tiene aquí la psicología con la literatura y estos libros que ha escrito, nos estuvo diciendo también que hay como casos que usted lleva a la literatura, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber un poquito más sobre eso, o sea, algún tema en particular, algún caso en particular que usted quiera compartir con nosotros, que haya sido así como bien trascendental o algo, que se pueda, obviamente, que no caiga en lo confidencial, ¿verdad? Claro, no, pues si uno puede contar el caso sin poner el nombre, ¿no? Y ni el número de historia clínica, lógicamente. ¡Ah! Este, ¡Wow! ¡Qué específico el número de historia! Wow. no, lógicamente, sí hay varios casos, uno que está no en este libro que es reciente, sino en la anterior. Brevemente, yo trabajaba para el gobierno del Perú y me obligaban a viajar por varios sitios y en algún momento llegué a una comunidad campesina, es como decir una comunidad aborigen, muy desligado de la civilización, más alejada. Y de pronto me paseaba por las calles que cortaban la electricidad a las 6 de la tarde, 7 de la noche y la reponían al otro día, nuevamente a las 4 de la tarde porque se oscurecía temprano. Y de pronto yo me fui a acostar porque ya no había nada que hacer en el pueblo
y prácticamente los zancudos y los mosquitos me levantaron en peso, porque eran que me picaban por todos lados. Entonces yo dije, no, tengo que salir a comprar no, una sustancia, algo para ahuyentarlos. La única farmacia en el pueblo estaba cerrada. Y bueno, entonces yo seguí caminando y me encontré una señora que estaba ahí fumando un cigarro en la puerta de su casa. Entonces me acerqué, la quedo mirando, digo, señora, una farmacia, no hay por echarme algo así. Y me dice, me queda mirando y me dice, usted ha llegado en la mañana con un grupo de 2 personas más, ¿no? Yo le digo, sí, sí, sí. Ustedes son los médicos que han llegado. No, 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 le digo, soy psicólogo, somos psicólogos, 2 somos psicólogos. Ustedes tienen que ver algo con la mente, ¿no? Con la mente. Le digo, sí, sí, sí. Usted quiere que ha venido acá porque le pican los zancudos allá. Sí, sí. ¿Tiene algo? Me dice, y usted tiene 2 hijos. Entonces yo, recién había tenido el segundo, ¿no? El segundo muchachito, y le digo, sí, 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 le digo, sí. Espera un ratito, dijo. Entró y sacó unas ramas, unas hierbitas, unas hojas. Me dijo, esto tiene que masticarlo mañana a tal hora y el otro a los 5 o 10 minutos. Después en la mañanita tiene que masticar los otros 2 hojitas. Yo le digo, pero esto no me va a hacer daño. Si quiere lo bota, me dijo. No, no, no le digo gracias. Y fui y le dije, qué hago con esto? Entonces le digo al señor que era el portero, porque estamos alojados en una escuela, me dice, oye, ¿por qué ha salido a esta hora si no hay nadie? Le digo, no, es que le digo una pastilla para algo para los mosquitos. Me he encontrado con una señora, le digo que vive allá en la primera casa del pueblo. ¿Ha ido usted a hablar con la bruja? Así me dijo, con la bruja. Y yo le digo, sí, no sé si será bruja o no, pero Candelaria se llamaba. Wow. No, me ha dado estas hojitas. No, 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 bótela, de repente se envenena y no, 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 bótela. Le digo, sí, voy a botarlas, pero yo no las boté. Y así que me acosté y los zancudos no me dejaban. Así que la mastiqué. Voy a Ujú. arriesgarme. La mastiqué y me quedé dormido. No sé si las hojitas me durmieron, pero me quedé dormido. El otro día me desperté, no tenía ninguna erupción en la piel, no me picaron mal los mosquitos y dije, bueno, me comeré la otra. Ta, ta. Durante todo ese día no se me acercaron los zancudos, nada de nada. Y en la noche yo dije, no, voy a agradecerle a la señora esta, pero la bruja, eso me llamó la atención, la bruja. Fui a ver la señora, ya sabía su nombre ya, Candelaria, señora Candelaria. Su puerta era un costal, una tela, como una cortina, esa era la puerta de su casa. Salió ella, le digo, vengo a agradecerle para esto, que el otro, necesito tomar otra dosis. No, me dice, eso le va a durar 5 o 6 años, el haber comido eso, no lo van a picar. Uepa. Así me Wow. Óyeme, dijo. pero Yo dame, dije, dame yo los dije, datos que no quiero mosquito en mi vida, por yo dije, favor. yo Bueno, voy, vamos a patetizar, yo, yo dije, patetizarlo. Un aceitico patetizar. de eso. Yo dije, esto lo industrializo y me hago millonario. Exacto. Claro. Entonces, y me puse a conversar con ella y nos hicimos amigos. Y durante los 10 días que yo viví en esa comunidad, llegaba cada noche, llegaba y me sentaba ahí a conversar con ella. Me enseñó tantas cosas. El hecho de que usted haya tomado esas hojitas, ¿cómo usted lo relaciona con la vivencia con esa señora? Bueno, una cosa es la empatía. Me dio las hojitas, A yo por, Verónica le gusta esa palabrita. no, yo de repente, por necesidad la mastiqué, pero el Ujú, hecho mismo de que me dieron resultado es creer ujú. en alguien, es creer en Wow. alguien y creerlo creo que por necesidad, ¿no? Ujú, Yo ujú. necesitaba creer en alguien porque cada vez que yo iba a una población así nueva del interior de mi país, 2 cosas buscaba. Una, la alimentación, donde daban leche fresca y carne, y un lugar donde se reunieran los viejos del pueblo. Y se Mm, reunían los viejos del pueblo a tomar, conversar, fumar su cigarrillo y se iban, ¿no? Pero ahí qué hablan, es la riqueza, es la oralidad, ¿no? ujú, Es la ujú. historia oral que se perpetúa de generación en generación y que se pierde. Claro. Yo iba y me sentaba.
pedía un trago, conversaba algunas cosas mías, de mí, yo estoy de tal sitio, hablaba, y ellos se soltaban y comenzábamos a conversar y me comenzaban a contar las historias, ¿no? Historias insólitas que si uno dice, las escucha, uno dice, no, no es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, con esta señora, yo pienso que fue uno de los elementos que me contactaba con lo telúrico, con lo comunitario, con lo espiritual, con la historia de una humanidad que de repente no la ven, pero ahí están, ¿no? Entonces, unas cosas así que me gustó y dije, no, eso no lo pierdo y lo rescato y lo escribo. Y lo escribí, ¿no? Y ahí está, ¿no? Mm, sí, el otro que iba a decir que dentro del campo de las adicciones químicas, las sustancias químicas no son estáticas, sino se mueven. Mueven las drogas, la forma de comunicarse, la parafernalia, ¿no? Para usar las sustancias. Y había un muchacho que se llamaba Raúl. Este muchacho era guitarrista y menor de edad, separada, su mamá separada de su papá, y se drogaba con una sustancia similar al crack, muy adictiva. Y la mamá había abandonado la escuela, y la mamá, para que no se exponga a ir a comprar droga en los lugares de alto riesgo, entonces él mandaba a uno de los muchachos del barrio a comprar droga y le dejaba la droga para que se drogue mientras ella no estaba, ¿no? Entonces es una de las características de la coadicción, lógicamente, ¿no? Este, Estos dos acontecimientos, por ejemplo, son unos acontecimientos tan sui generis que inducen a pensar de que la gente, algunas personas, tienen una personalidad dictógena, es decir, que existe una tendencia a consumir sustancias o perder el control frente a determinadas conductas. Hay tendencia a eso. Entonces, y eso se puede deducir desde pequeño, ¿no? Se puede uno hacer un pronóstico de esos niños que tienen ciertos comportamientos. Bueno, yo este caso lo comencé a trabajar y lo tengo ahí, no lo he publicado, pero lo tengo ahí tal vez en el próximo libro de literatura juvenil que estoy haciendo. Ahí va a ir ese relato, pero es vivencial. ¿Qué evento fue el que me trajo acá? Precisamente uno de los eventos, de los casos que me trajo acá, fue precisamente ¿Acá dónde, acá a Ricardo? Estados Ah, okey. Unidos, sí. Ujú. Fue de un caso de adicción al sexo, de un muchacho, un joven visitador médico que llevaba la propaganda médica, llegaba a los consultorios, tenía relaciones sexuales con 4, 5, hasta 7 mujeres diferentes. Es uno de los casos que yo ya cuento, pero ya ficcionado, lógicamente, en el reciente libro, que es El beso cruel de la reina. Se llama Las campanas del sábado. Exacto. Las Pero que campanas. usted le empieza a bueno, que parte del relato y que quería saber un poquito más, porque es un grupo de adolescentes. Claro, sí, sí, sí. Ah, no, 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 no. Tú estás hablando de El beso cruel de la reina, del relato Ajá, que se llama El beso cruel de la reina, pero sí, ese relato, El beso cruel de la reina, es el que le da el nombre al libro, pero es un relato diferente. Entonces, dentro del libro existe un relato que se le llama precisamente Las campanas del sábado, que ya. es un muchacho adicto al sexo, que me Ujú. baso en ese caso. Y Mm. una pregunta, esos relatos que usted dice, usted mencionó en algún momento, o quizás entendí mal, que es para el público de adolescentes. Ah, no, el siguiente libro que estoy trabajando es de literatura juvenil, en donde hay uno de los cuentos sucede en la selva, que fue en la selva, fue una de las aventuras que yo tuve cuando estuve viviendo por corto tiempo en la selva, en la Amazonía peruana. Ahí, para mí la selva es mágica. Suceden cosas, historias, animales fantásticos, y los nativos de allí creen de que hay habitantes
que aún siguen viviendo y que llegaron ahí antes de que ellos lleguen y que aún siguen viviendo allí y ellos no lo ven. Bueno, esos le llaman los demonios de la selva. Entonces, personajes de esos tengo como 3 o 4 que integro el cuento este que se llama Voces de la Selva, donde en uno de ellos me ocurrió a mí en eso, uno de los acontecimientos fantásticos Ujú. me ocurrió y los demás me lo contaron, que esto Ok. había sucedido allí, ¿no? Entonces, ese es otro, dentro de la literatura juvenil. En otro de los cuentos es cuando un niño de 5 años, cómo se explica la muerte de su amiguito. Ujú. Muere y él lo ve. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué está dormido? Surgen ¿no? Las preguntas. Claro. Entonces viene la psicología, ¿no? Apelar a la psicología de Jessel y otras investigaciones. Cómo son los Ujú. conceptos, según la evolución del pensamiento, ¿no? Cómo son los conceptos que se van sustituyendo para que ese niño se explique qué es la muerte. Entonces lo traslado a nivel de cuento, Ujú. ¿no? Y al final tiene un final que no se los cuento porque si no, no leen el libro. Exacto. Claro, Sin claro, claro. spoilers. Exactamente. Súper, Ajá. súper, súper fascinada. Esa ruta Oh, suya en la selva. maravilloso. Es vivir otro mundo ahí. Es vivir otro mundo. Ya. Interesante, Tanto es así que interesante. en uno de los episodios, por ejemplo, así micro, no, yo seguí un curso que se llamó Supervivencia en la selva y ya tenía Ujú. nuestro guía. Entonces, Ah, yo pensaba que tú ibas a ser un Survivor. no, Sobrevivir sino en la selva. era entrenamiento para sobrevivir ahí. Y en una de las cosas no me querían llevar, porque yo fui para hacer un evento X. Entonces, el guía nos entrenó cómo se lanza cuchillo. Como yo había sido Boy Scout, entonces sabía manejar el cuchillo, esas cosas, ¿no? Entonces, yo era el que mejor lanzaba el cuchillo. Entonces, pero antes, por ejemplo, antes de lanzar el cuchillo, el guía iba y le pedía permiso al árbol, porque lo iba a herir y y le hablaba. Y después, en una oportunidad dijo, no, este árbol no desea ser herido, vamos a otro. Y fuimos a otro árbol, igualmente le habló, ponía la frente contra el árbol y le habló. Y él se sonrió y dijo, sí, él desea. Por lo tanto, ustedes agradezcanle. Después que hicimos el ensayo de tirar el cuchillo, etcétera, nos dijo, agradezcanle. Y nosotros nos arrodillamos y le agradecimos al árbol, al habernos permitido, ¿no? El haber herido para nuestra enseñanza. Porque allí los animales, los objetos tienen vida, tienen alma. Entonces, por eso hay que respetarlo. En algún momento estábamos sentados en, este, en círculo y él nos estaba explicando de que la vida es así acá en la selva. Y en eso venía, estábamos con una chica y la chica tenía su bolseguín, ¿no? Una bota de esa, ¿no? Amarradas hasta arriba. Y yo vi que venía un bichito, ¿no? Venía así directo. Entonces ella estaba distraída. Entonces yo le hice así con el codo, le señalé el bichito. Entonces ella levantó la bota y ¡ah! Le dio un pisotón y lo mató. Y en ese momento que levanta la bota, el guía grita, ¡no! Y ella, ¡ta! Entonces ella grita, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Por qué lo mataste? Pero un bicho. ¿Pero y qué te hacía? Me iba a hacer algo. ¿Qué te iba a hacer? No sé, me podía haber picado. ¿Sabe lo que has hecho? Que de repente ese bicho iba a su guarida a ver a su cría y de repente le tocaba la hora del alimento. Tú has roto el equilibrio en ese microsistema de la naturaleza. Nunca se mata por Ah, mucho, no, espérese. No, no, a no, no no. ser, a no ser, a no ser que te ataquen. No No, lo no. haces. Si yo veo una cucaracha, rompo el equilibrio. Ricardo, déjate de eso. No, la cucaracha rompió el Si tiene equilibrio un tuyo. alacrán, Ya, y si ves una cucaracha en la calle, No, no, esa sí la dejo.
porque me Ya, bota a pensar. ya, Pero si estoy en mi entonces casa, ella está rompiendo mi equilibrio en mi casa. sería tu equilibrio emocional. Exacto. Bueno, si yo me topo en el Amazonas con un alacrán, yo lo mato. Bueno, hay, Ya, hay circunstancias y circunstancias, pero Exacto. en este caso, por ejemplo, era innecesario y él nos dijo acá, cada esto tiene su Sí, sí, sí. sistema, su microsistema, y es lógico, Sí, tiene, sí, sí, tiene coherencia, tiene claro, coherencia, claro. sí. Claro, claro, ¿Mm? claro. ¿Mm? entonces, yo recuerdo, cuando usted hablaba, decía lo del árbol, que mi mamá siempre decía, mi mamá tiene lo que le dicen como buenas manos para las plantas. Mi mamá siempre decía que hay que hablarles, entonces ella se ponía y hace un ritual de limpiar las hojas, irle hablando, y de verdad que las matas de mi mamá siempre han sido bellas. Y yo, o sea, esta anécdota la cuento porque en una ocasión yo tenía una mata que no me gustaba y yo no me decía, ay, pero esta mata tan fea, hasta que la mata se murió. Claro, Y yo creo tú la que mataste la ofendiéndola. maté con la palabra. Imagínate, mató la mata. ¿Qué te Claro, puedo decir? de repente ella misma se suicidó, se Se suicidó. suicidó, exacto. Pues Sí, ya, se la no ve que no mató. me quiere. Ajá, Ay, Dios mío. Ricardo, claro. mire, y después de escuchar, yo estoy como sin palabras, la verdad, porque he escuchado tantas vivencias suyas, tantas experiencias, tanta literatura bonita, la poesía me ha dejado en shock, la verdad que quiero ponerme a leerla después de que terminemos el episodio. Quisiéramos saber cuáles son sus próximas rutas en los próximos años o meses que tiene planificado. Bueno, yo tengo varias alternativas. Una de ellas es la literatura. En la literatura tengo mi libro que ya creo que lo tendré pues el 70% hecho, el libro de literatura juvenil, que el libro se llama, bueno, el nombre provisional se llama ¿Quién le disparó al Boy Scout? ¿No? Es un, es un nombre que, por si Ah, acaso, mira. para poner el nombre, yo utilizo técnicas psicológicas. Ajá, La ajá, técnica que se llama técnica de los jueces, ¿no? De los ajá. jueces. Entonces utilizo para poner el nombre. Con una investigación de una población Ujú, polistratificada, pongo los nombres, qué sé ujú. yo, todo un poco complejo eso, pero lo logro hacer. Otra de las cosas es que estoy haciendo una novela, estoy escribiendo una novela acerca de terrorismo de Estado, así como hay terrorismo marginal y un Ujú. terrorismo de Estado de una persona que me contó cómo ellos torturaban a la gente del pueblo, Guau. a la gente del pueblo que eran militares, lo cual, si bien se ha dicho, no se ha dicho suficiente, ¿no? Más se hablan de terrorismo marginal, de Sendero Luminoso en mi país, etcétera, los talibanes, etcétera. Entonces, ese es otro libro que lo tengo diseñado y estructurado y poco a poco lo avanzo como va a ser una novela o un novelet. Entonces pienso terminarlo, pero todo step by step, porque es una novela. Y lo otro es que desde el punto de vista psicológico, o de mi carrera de psicólogo, mejor dicho, yo estoy trabajando en una vía online, en una clínica en Nueva York. Estoy trabajando y tengo pacientes que veo lunes y miércoles, y los otros días escribo, o si no veo pacientes no de la clínica, sino particulares, ¿no? Del Ujú. Perú, una de las Islas Canarias, y de acá mismo, etcétera, ¿no? Tengo algunos pacientes que sigo trabajando en eso. Y bueno, no sé si verán atrás mío algunos instrumentos musicales. Ujú. Yo Sí, veo toco música también. la Sí, flauta andina, la flauta tradicional, ¿verdad? sí, sí, la Bueno, flauta varias andina. flautas andinas. Sí, zampoña, Sí. ahí, Ah, la guitarra, por supuesto. claro. Sí. Y bueno, y mi hijo toca música, yo de vez en cuando me pongo a tocar bongo, Ah, la zampoña, eso, porque es qué parte de uno lindo. ya, parte mía. Y lo sigo haciendo. No aspiro ya a lo que sucedió en el pasado, que integré un grupo de música folclórica conformada por psicólogos y psiquiatras en mi país, en el hospital donde trabajé. No aspiro a Ujú, eso ya porque ya pasó, todo tiene su ciclo, ujú. ya pasó, pero no dejo la música, la escucho,
la escucho o la practico, música Ujú. andina. Pues, ¿qué otra cosa? No pienso, bueno, si me muero es contra mi voluntad. Eso estoy, Que se téngaselo, sepa. que se sepa, es contra mi voluntad. Entonces, he ingresado en los últimos 3 años a practicar la doctrina espírita, 2 veces a la semana. Hoy día tengo otras sesiones, 2 veces a la semana, Perdón, ¿qué este, doctrina es esa? Doctrina espírita. espírita, sí, espírita, que creen en la reencarnación, Got it. Okey, ya pero entiendo. no reencarnación de tipo hindú, que dice que uno reencarna en Un animales, ¿no? animal. Ah, yo me fui por O ahí, qué bueno que aclaró. no, no, Okey. no, no, yo he acogido esa doctrina porque me ha convencido. Yo soy bastante severo con esto y me han confirmado que Ya te lo hay dije, que si usted se muere no es por su voluntad. Estamos claros, estamos claros. tiene un fundamento inclusive de la medicina, de la física cuántica, tiene explicaciones, de la medicina, de la física cuántica, de la química, y ese es algo que te explican, por ejemplo, el Big Bang de una manera científica, que ha sido con criterios físicos, biológicos, Ujú, con fundamentos. Entonces me han convencido, digo, tienes razón, eso tiene, make sense, porque yo he ujú, pensado, pues, por cuánta, hasta ateo llegué a ser, no creí en nada de esto, hasta por necesidad llegué aquí y ahí estoy. ujú, ujú. Entonces, dentro de mi ruta, seguir practicándolo, sabiendo cada vez más. Me han invitado para que dé clases de psicología espírita, entonces voy a comenzar a hacerlo. eh, Ah, qué bien. y hay en Colombia hay una asociación de médicos espíritas, donde están psicólogos, psiquiatras y médicos de medicina diversa, que integran ahí, tienen su fundamento y estudian y trabajan con los espíritus. Y eso lo he hecho porque también llenó en mí algo, porque yo tengo estudio de parapsicología. Última pregunta y brevemente, si no puede decir, porque en un momento usted habló acerca de la poesía, el amor, y nosotras a modo jocoso, y bueno, yo principalmente asumo, sé que ahora mismo ya no está esa tendencia a utilizar la poesía, pero ¿cuál sería usted su recomendación para los jóvenes de ahora con el uso de la poesía y el amor y demás? O sea, que usted, si tuviera ahora mismo un joven, ¿qué usted le diría sobre cómo la poesía podría beneficiarle? Bueno, sí, fíjense, en un hospital, New York Presbyterian, creo, de New York, están utilizando la poesía como una técnica Mm, terapéutica, al igual que el okey, Reiki, ¿no? El okey. Reiki. Ujú, Entonces ujú. están utilizando. ¿Por qué razón? Porque han descubierto que la poesía, la forma de pensar, de concebir, de romper los esquemas concebiendo otras cosas de punto de vista creativo, hacen que la persona más empática con el mundo y con su mismidad, con Ujú. ellos mismos. Entonces, que ellos mismos se acepten, comprendan, tomen contacto con otra gente. En el libro, en el beso cruel de la reina, el prologuista y psicólogo Percy Grandis ha investigado eso y ha planteado que existen 2 psicólogos cognitivos, que no recuerdo su nombre, que han investigado acerca de, en pacientes, la lectura de obras, de relatos y obras literarias diversas. Y, por ejemplo, han dicho que establecieron mediante circuitos electrocefalográficos, que ellos, cuando leían un determinados pasajes o determinados relatos, tenían determinadas ondas en el cerebro. Y cuando leían otro libro con otros contenidos, cambiaban las ondas en el cerebro. Entonces, ellos dicen, la persona que lee más, vive más vidas, viaja por más mundos. Entonces, y dice, si los jóvenes se volvieran más sensibles, menos prácticos, ¿no? Menos ejecutivos de estar con el aparato que sirve para crear nuevas redes nerviosas, pero que además no se desconecten de la realidad. Porque, ¿qué es la poesía? La poesía no es otra cosa que interpretar la realidad de una manera
esa realidad, incorporarla, ponerle su propio estilo y escribirlo, devolviendo, ¿no? Devolviendo lo que ya vio mediante un estilo, una técnica, unas figuras literarias, etcétera. Pero es la propia realidad ya manejada de una determinada manera. Si los jóvenes aprenden a ver la realidad no de la forma como la ven, de una manera tan taxativa, tan parametrada, y pueden leer la realidad o interpretar la realidad de otra manera, van a volverse más humanos, porque cada vez las sociedades se vuelven más deshumanizadas. Nuestra humanidad está cada vez más deshumanizada, donde lo importante es la consecuencia, el aquí y el ahora, sin interesarse en proyectarse para una mejor vivencia, no supervivencia, sino una mejor vivencia. Entonces, la corrupción, como decía en algún momento, es una mano que lo cubre todo. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Porque lo más importante es la acumulación del producto y no cómo se obtenga. Entonces, mediante una sensibilización con la percepción de la realidad de otra manera, entonces la persona está más sensible al otro, al entorno, a los grupos y a él mismo. Por lo consiguiente, eso posibilita un mayor freno, una mayor continencia a, a las acciones, a las conductas delictivas, marginales, agresivas, que causan daño, en todo caso, contra la corrupción. Entonces, pienso Claro. que la poesía cumple un rol muy importante, muy interesante, sí que se supiera difundir y practicar. Claro. Inclusive del componente literario o de las clases literarias que le dan en las escuelas, que ya eso se ha Claro. perdido también. Sí, 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 No sé sí. si Hay un proyecto muy interesante que hay una chica, no sé si la conocen o han escuchado hablar de ella. Creo que es a dónde es, no sé si en Hato Mayor o no recuerdo, que es Belkis Marte, que tiene el proyecto de bibliotecas comunitarias, que ella pide libros y está fundando bibliotecas en varios pueblecitos allá en Dominicana, y Ujú. los niños han comenzado a escribir poesía. Y están que hacen concursos, y están que hacen mucha actividad de eso. Y después hay otra chica, no sé si la han escuchado hablar también, Scarlett Shirley. Con ella nos encontramos en Miércoletras, que es un taller A que ella yo la funciona más en conozco el República. nombre, ¿A quién? ¿A quién? pero yo sé de Ay, Palitachi, de Scarlett ah, Shirley, a ella yo la conozco el nombre, creo que Scarlett. inclusive la conozco, sí, Ay, ay, pero Scarlett Shirley, sí, sí, sí. Ah, María Palitachi, Palitachi. sí, Sí, exacto, sí, yo sé que también. ella tiene la biblioteca, como poesía ambulante, realmente, como ella le llama, yo creo, algo parecido. Sí, 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 Eh, que va varios, em, inclusive fuera del país también se va a Salvador, Nicaragua, sí. sí, Sí, ella lo sí, sí, hace sí. en toda Sí, Latinoamérica, muy lindo sí, ese sí, sí, proyecto, sí. sí, sí, sí. Sí. Bueno, Ricardo, más que un placer. Gracias, gracias por este tiempo, este pedacito literario este pedacito de ruta literaria que nos ha brindado. Gracias. Excelente, sí. Gracias porque me dan la oportunidad de recordar, de evocar, y cuando una persona puede tener ideas, recuerdos, pero cuando uno los verbaliza, los organiza Ujú, mejor, y uno ujú. recapacita y dice, caramba, es verdad que eso me ocurrió, y uno revalora las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, y gracias por darme esta oportunidad de reconstruir y reevaluar varias cosas que por ahí estaban flotando y que ahora las he traído en la memoria y ahí están. Ay, qué Ay, bueno, me qué bueno. encanta. Qué Muchas lindo. memorias hemos escuchado, ¿eh? Y Sí. vivencias. Gracias por utilizar este espacio para compartirlas. La verdad que muy orgullosa. Gracias, Verónica, gracias, Rebeca, gracias, Andel, por haberme dado la oportunidad de ocupar este espacio que ha sido para mí muy placentero, muy maravilloso. Muchas gracias. Gracias mil. Gracias a Bye. usted. Gracias. Bye bye. Chao. Bye, bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com.
Te esperamos en nuestra próxima ruta.